Buenas tardes. Los estudiantes de maestría en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad Tecnológica Oteima en la provincia de Chiriquí, República de Panamá, tenemos el honor de entrevistar al magíster Gustavo Eduardo Fernández, ingeniero en sistemas de nacionalidad ecuatoriana, quien ha sido expositor sobre temas de educación virtual a nivel internacional, con una vasta experiencia en el tema que desarrollaremos durante esta entrevista. Ingeniero, cuéntenos un poco acerca de usted. Gracias. Saludos, estimados compañeros de aprendizaje. Mi nombre es Gustavo Eduardo Fernández de la Cruz. Sí, mi profesión es de ingeniero en sistemas. Tengo una maestría en administración de empresas, una maestría en sistemas y estoy culminando mi doctorado en educación. Sí, estoy en estos días entregando la tesis para la próxima graduación. Tengo unos 30 años de experiencia docente. ¿Sí? Trabajo mucho en entornos virtuales desde el año 2007. ¿Sí? Me gusta mucho la educación. Considero de que la tendencia educativa hoy en día es en base a la tecnología y que la educación virtual se ha constituido en un elemento de apoyo fundamental para el proceso educativo moderno. ¿Sí? He trabajado en algunas plataformas como Moodle, Blackboard, y tengo algunos criterios sobre el desarrollo de estos entornos virtuales de aprendizaje. Cualquier pregunta, estoy a la orden. ¿Cuál es la conceptualización que tiene usted acerca del diseño instruccional? Bueno, el diseño instruccional es muy importante en el proceso de creación de los cursos, ¿sí? Realmente, como toda actividad, tiene que ser previamente planificada. Obviamente, existen algunos modelos, ¿sí? Yo trabajo frecuentemente trabajo con el modelo de, ¿sí?, diseño, implementación. Entonces, la generación de un curso virtual implica una planificación, un diseño instruccional que es importante. Pero hay otras características que afloran el momento en que uno está ejecutando el curso. ¿Sí? Eso, lo que quiero decir es de que una buena instrucción, un buen diseño instruccional no te garantiza el éxito total del curso. ¿Sí? Te orienta, sí, pero el éxito total del curso lo dan otros factores durante el desarrollo del mismo. ¿Por qué es importante el diseño instruccional en la creación de cursos virtuales? Bueno, se parte del hecho de que se deben tener algunos factores previos, como las características del grupo con el cual se va a trabajar, los conocimientos previos, ¿sí?, y toda la temática que se va a organizar. El diseño instruccional lo que te permite es tener claro el horizonte hacia dónde quieres llegar. Tú planteas tus objetivos de aprendizaje y tienes que pensar en todas las actividades que te van a llevar a dicho objetivo de aprendizaje. ¿Sí? El mismo criterio que se aplica en el ámbito presencial se aplica en el ámbito virtual, salvo que en el ámbito virtual hay unas características adicionales que permiten lograr el mejoramiento del proceso educativo. Hay que considerar de que en el ámbito virtual, ¿sí?, tiene mucha incidencia el autoaprendizaje y el autoconocimiento. Es decir, estas competencias son las que deben ser estimuladas desde el inicio del curso y los estudiantes deben conocer perfectamente el hecho de que deben autoaprender. ¿Qué tipo de actividades en e-learning generan mayor aprendizaje al estudiante? A ver, todas las actividades generan aprendizaje, ¿no? Pero al estudiante le gusta mucho aquellas actividades que las puede ir desarrollando poco a poco. Personalmente, yo he visto que los estudiantes trabajan mucho y hacen aceleradamente las tareas, por ejemplo, cuando se les envía trabajos que hay que resumir en diapositivas online, cuando hay trabajos que presentar en mapas mentales, ¿sí? Y también algo que he podido apreciar en mi experiencia es de que
A los estudiantes les gusta mucho la evaluación, pero la evaluación hecha en base a gamificación. ¿Qué significa esto? De que al estudiante le gusta la evaluación, pero siempre y cuando sea una evaluación sumamente agradable. Por ejemplo, les gusta ser evaluados en base a crucigramas, en base a sopas de letras, les gusta mucho en base a juegos como la ahorcada. Entonces, estas son las principales actividades que a mi criterio generan un conocimiento. Obviamente, todas las actividades necesitan una retroalimentación que es importante dentro del ámbito virtual. Otra de las interrogantes, ¿qué modelo nos puede sugerir usted para realizar el diseño instruccional? Como les había dicho, primeramente yo trabajo mucho con el modelo fundamental, ¿sí? El de análisis, el de diseño, que dice implementación, ¿sí? Y evaluación. Ese es un modelo afín a la carrera de sistemas, ¿sí? Ahora, no hay un modelo único y fijo que te garantice el éxito de un curso virtual. Hoy en día, yo considero que los modelos deben ser híbridos, ¿sí? Personalmente trabajo mucho con este modelo básico, ¿sí? El de análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación. Pero le complemento con algunos de los criterios de Gagné, en el sentido de que hay que motivar al alumno, hay que tener una buena imagen de aula, una buena interactividad, ¿sí? Es decir, los modelos que hoy se utilizan y son los mejores son modelos híbridos, donde se mezclan todas las características para lograr un aprendizaje. Yo, por ejemplo, en mis aulas también incorporo mucho lo que es neuroeducación, que creo que es importante y que le genera un atractivo visual muy interesante a los estudiantes. Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué nos recomendaría para que un aprendizaje virtual, un curso tenga éxitos para un docente o tutor virtual? Ahora, a ver, el éxito en un curso virtual depende de muchos factores. Las MOOC, por ejemplo, tienen el problema de un elevadísimo índice de deserción. Los cursos virtuales también se ven abocados a esa problemática. Entonces, un primer factor de éxito que uno puede atribuirse como docente es cuando todos sus alumnos, ¿sí?, se mantienen hasta el final del curso, ¿sí?, y trabajan hasta el final. El otro factor de éxito, o el principal factor de éxito, es una planificación, obviamente, un diseño instruccional adecuado, donde esté claro los objetivos que se quieren lograr y las competencias que se quieren desarrollar en el estudiante. ¿Sí? A eso se complementa, obviamente, todos los recursos que uno vaya agregando al curso virtual. Hay que tener como premisa de que en todo curso virtual los recursos deben ser de diferente índole. Es decir, habrán recursos de texto, recursos gráficos, recursos de video, recursos de audio. No se puede uno encasillar en un solo tipo de recursos, sino hay que mezclarlos. Y el otro factor que es fundamental para el éxito de un curso es la interacción docente-estudiante, ¿sí? Hay que comprender que el estudiante se encuentra lejos, ¿sí?, y que si tiene dificultades, al primero que acude es al tutor. Entonces el tutor siempre debe estar presto para resolver esas inquietudes, ¿sí?, lo más rápido posible, ¿sí? Si es que una inquietud no es respondida durante un día o dos, el alumno se desencanta, ¿sí?, y se desmotiva. Eso quiere decir que obligatoriamente un tutor de un curso virtual, ¿sí?, si no se conecta en el día, al final del día deberá responder o despejar todas las inquietudes de sus estudiantes. La interacción yo considero que es uno de los factores más importantes para el éxito de un curso, ¿sí? Personalmente tengo mucha experiencia de que mis alumnos me contactan con inquietudes y yo a los 5 o 10 minutos ya les respondo. Entonces,
aprecio yo que se motivan y que siguen adelante. ¿Sí? La interacción es uno de los factores también muy importantes para el éxito de un curso. La siguiente pregunta es, según su experiencia profesional en entornos virtuales de aprendizaje, ¿cuáles han sido los resultados en comparación con la educación presencial? Hasta hace unos 10 años, sí, se tomaban por separado la educación virtual y la educación presencial. Hoy en día se han fusionado, se han mezclado los dos tipos de educación. ¿Sí? Yo creo que en educación virtual se pueden seguir cualquier materia, se puede tomar cualquier carrera, ¿sí? Por más práctica que sea esta. ¿Sí? Entonces, yo creo que son dos modalidades que hoy se mezclan y que van a la par. Incluso algunas instituciones educativas del mundo pues ya no consideran modalidades de educación, sino un solo proceso educativo. Antes se consideraba que un estudiante era de la modalidad presencial o de la modalidad a distancia o de la modalidad virtual. Hoy muchas de las instituciones educativas consideran que solo es un estudiante de tal materia o de tal carrera, ¿sí? Y que toma materias en forma virtual o que toma materias en forma presencial o que las mezcla, ¿sí? Entonces, el avance tecnológico está cambiando los paradigmas educativos, ¿no? Cada día es más influyente el hecho de la educación virtual como complemento a la educación presencial. Entonces, yo considero que todos estos nuevos tipos de educación son importantes, no se superponen, se apoyan permanentemente. ¿Qué recomendaciones usted haría a los docentes que quieran incursionar en los aprendizajes en entornos virtuales y también ese tipo de modalidad de educación virtual se puede aplicar en todos los niveles o usted solamente recomienda a nivel superior? Bueno, los procesos virtuales se han ido desarrollando en forma descendente. Primero han sido aplicados a nivel superior, ¿sí? Y hoy ya están siendo aplicados a nivel medio, ¿no? Yo creo que se pueden aplicar a todos niveles. Ahora, a nivel escolar, habría que tener un poquito más de cuidado en el sentido de que el diseño del entorno tiene que ser mucho más agradable y mucho más sofisticado. ¿Por qué? Porque a nivel infantil, lo más atractivo son las imágenes, son los videos, ¿no? Entonces, un entorno virtual que quiera ser aplicado a nivel infantil, tiene que ser mucho más cuidadoso, mucho más agradable, mucho más decorado. A nivel superior, yo considero de que hay algunos factores importantes para iniciar bien un curso virtual. Se debe tener una planificación adecuada, un diseño instruccional adecuado, pero también es importante que la presencia del aula, la presentación del aula sea motivante, sea agradable. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en Moodle, ¿sí? Entonces, yo genero unos nuevos tipos de aulas que son las aulas iconográficas, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de cursos de universidades trabajan con aulas de texto, aulas textuales, sí. Pero en cambio, yo he desarrollado una técnica que es la de aula iconográfica, que les hace de una mejor presentación, más vistosa, más ordenada. Y como obviamente todos trabajamos en Windows, todos estamos acostumbrados a los iconos, sí, el aprendizaje es más natural. Entonces, la calidad del aula es importante. Yo también suelo incorporar, por ejemplo, toques de neuroeducación. Siempre en el aula les incorporo secciones de música, secciones de motivación, ¿sí? Secciones de arte, secciones de conservación ecológica, para tratar de dar una formación integral dentro del aula virtual. Sí, ingeniero, gracias por concedernos ese tiempo y los saludamos desde acá de Panamá. ¿Qué últimas recomendaciones, observaciones nos podría hacer como futuros tutores virtuales? La recomendación es de que estén siempre a la vanguardia y siempre con una mente abierta para la innovación.
Por ejemplo, se hablaba mucho de modalidad presencial y modalidad virtual, pero hoy se ha trabajado mucho también en lo que se denomina el B-Learning, que es la presencial más la virtual, pero hoy ya se está trabajando en el U-Learning, ¿sí? El U-Learning que es complementado con la modalidad a través de dispositivos móviles, ¿no? Conocida normalmente como M-Learning. Entonces el U-Learning hoy en día está conformado por lo presencial, lo virtual y lo móvil. Entonces, también considero que ya es importante que dentro del aula virtual se vayan incorporando estrategias que permitan el uso de dispositivos móviles para que se diversifique el trabajo. Hay que considerar que la mayoría de estudiantes son jóvenes, ¿sí? Y que ellos están al día en la tecnología y que ellos se sienten a gusto cuando están utilizando los dispositivos con los que están familiarizados. Entonces yo recomiendo también en mis últimas aulas, ya lo he puesto en práctica, incorporar estrategias orientadas a los dispositivos móviles, incorporar lectura de códigos QR, ¿sí? Incorporar cuestionarios que puedan ser desarrollados en dispositivos móviles, y es decir, hacer una mezcla de tecnologías para que sea mucho más familiarizable con el estudiante que está al día en toda la tecnología. Eso nomás, ¿sí? Hacer un diseño instruccional adecuado, plantear objetivos, remarcar mucho más en la interactividad, pues, y creo que son los factores de éxito de un entorno virtual. Yo les agradezco mucho por la entrevista, estoy a la orden y con gusto cualquier inquietud, no duden en llamarme o en escribirme. Ingeniero, nosotros también nos sentimos muy agradecidos con la entrevista que usted nos ha concedido. Nosotros como futuros tutores virtuales nos llevamos todo este cúmulo de conocimientos, lo compartimos. Sé que usted no se va a oponer al derecho de autor, ¿verdad? Usted va a permitir que lo publiquemos en nuestra revista de la universidad como derecho suyo y de nosotros como de esta iniciativa de conocer un poco más a fondo de las experiencias de las personas que están trabajando, que están viviendo esta experiencia en entornos virtuales. Le agradecemos, ingeniero, y sabemos que su tiempo es muy valioso y no sé si quiere decirle algo al final a los compañeros, colegas de la Universidad Tecnológica Oteima de acá de Chiriquí, en Panamá. No, muchas gracias, agradecerle por tomarme en cuenta, que sigan adelante, si tengan una apertura total a las tecnologías. Hoy realmente no se puede pensar en educación sin apoyo tecnológico. Quien manifieste que no se lleva con la tecnología está atrasado. La tecnología sigue avanzando y hay que seguirse esforzando, ¿sí? Por ejemplo, hay un tema que, aunque no está muy difundido, pero ¿qué es lo que se sigue avanzando? ¿Verdad? Estábamos trabajando ya con realidad aumentada, estamos pasando a la realidad virtual, pero ya estamos llegando a la realidad extendida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tecnología sigue avanzando y hay que seguirse preparando, ¿sí? No hay como quedarse estático, hay que seguir avanzando, ¿sí? Sigan avanzando, la tecnología es parte de la educación y quien quiere forjarse en esta profesión educativa que es muy hermosa, actualícese, sigan adelante y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted, ingeniero. Que tenga buenas tardes. Gracias.